Gloria a Dios. Saludamos en esta mañana, tarde, pero segurito. Gracias, Cristo de la gloria. En este momento saludamos a todos, aquí saludándolos siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros continuamente debemos de compartir la palabra del Señor. Por eso es necesario que cada uno de nosotros transmitamos la palabra, porque esto es vida y vida en abundancia en nuestras vidas. Te ayuda los consejos buenos para tu vida, para tu familia, para mi familia. Ese es lo que yo hago aquí en mi casa, siempre transmitiendo esta palabra, dando buenos consejos para que el día de mañana nosotros tengamos salud, tengamos vida y vida eterna y vida en abundancia. En el nombre de Jesús de Nazaret, saludamos a todos los que están mirando este video. En el nombre de Jesús, saludamos a cada uno de ellos para que ellos se edifiquen, se restauren. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, en este momento te damos gracias, Cristo de la gloria. Tú eres bueno, en ti hay vida eterna y vida en abundancia siempre en nuestras vidas. Vamos a compartir una parte de la palabra del Señor para que usted sea edificado y sea restaurado en tu vida espiritual, en tu vida diario. A veces nos atribulan las enfermedades, a veces las necesidades, a veces los viles, a veces los problemas. En la misma familia hay problemas, discusiones, desobediencia. Todas esas cosas se manifiestan en tu casa y en mi casa. Por eso es necesario que siempre esté la palabra de Dios en tu casa y en tu corazón, en tu mente, siempre que dirige la palabra del Espíritu Santo de Dios en tu vida, para que sea usted bendecido en todo momento, donde quiera que te muevas, donde quiera que hable, donde quiera que tú compartas cualquier cosa, tu conocimiento se refleja, las palabras se refleja, las cosas buenas de Dios en tu vida. Amén. Por eso es necesario que cada uno de nosotros debemos de estar compartiendo siempre. Saludamos a todos aquellas personas que nos miran en diferentes lugares, en México, aquí en Estados Unidos, en todas partes del mundo, en Europa, en África, en otros lugares. En el nombre de Jesús saludamos y invitamos que analiza estas palabras que vamos a compartir en tu vida para que usted sea edificado y sea restaurado. Aleluya. Ponga las necesidades en las manos de Dios, para que sea Dios bendiciendo nuestras vidas. En el nombre de Jesús levantamos nuestras manos, cada uno de ustedes les invito en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra declaramos una bendición sobrenatural en nuestras vidas en este momento. Te damos gracias, Cristo de la gloria. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor Dios mío. En el nombre de Jesús nos ponemos delante de tu presencia, delante de ti en esta hora, pidiéndote que nos ayudes, que nos bendigas con tu palabra, con los consejos buenos de ti, Padre, porque solo de ti vienen consejos buenos. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, en esta hora te damos gracias, Cristo de la gloria. Abre los mentes, entendimiento, abre esos corazones, abre esos ojos, Señor Dios mío, para que vean lo que estás haciendo, la gloria de Dios, que vean en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, cada niña, cada persona que estamos aquí reunidos, que sea bendecido a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Cristo de la gloria. Amén y amén. Quiero compartir una parte de la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 21. Vamos a empezar. San Mateo capítulo 21, verso 33. San Mateo capítulo 21, 33, versículo 33. Aquí se trata de los labradores malvados.
labradores malvados. Los labradores malvados, se titula Los labradores malvados. De manera que vamos a entrar en una enseñanza. Saludos, Dios te bendiga y que el Señor siempre te dé inteligencia y sabiduría en tu vida. En este momento damos gracias a Cristo de la gloria. Voy a compartir la palabra de Dios con mi familia aquí en la casa y también aquellos que nos van a escuchar y que nos están escuchando y que están viendo este mensaje, que apliquen en sus corazones, en sus mentes y que también apliquen para sus familias y para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice así, escuchen esta otra parábola. El dueño de una finca plantó una viña y le puso una cerca, cavó en ella un lagar, levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. Gloria a Dios. Mire, aquí hay una enseñanza tan especial, tan bonito, que si tú captas estas enseñanzas de la palabra de Dios, usted va a poder entender la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. En aquellos tiempos, el Señor había puesto unas personas para que cuidaran su viña, pero en el tiempo de que ellos están allí, ellos no cuidaron esa viña, lo malcuidaron y no supieron cuidar esa viña, esas plantas que se les había encargado, que se les había puesto en sus manos. Aleluya. Hoy en día nosotros hemos conocido la palabra de Dios, hemos sido llamados cristianos, hijos de Dios, pero sabes una cosa en tu vida espiritual, usted está cuidando ese Espíritu Santo de Dios que te ha dado. Pregúntate a ti mismo. En aquellos tiempos, el pueblo de Israel se les dio el conocimiento, se les dio la palabra de Dios, se les encargó esa viña, pero no lo supieron cuidar. Hoy en día lo mismo está sucediendo en este mundo entero, porque sabes que todas las personas, todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hemos mal cuidado las cosas, la palabra de Dios. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén, amén. El pueblo de Dios se les había dado la palabra, el Espíritu de Dios, la palabra profética para que ellos siguieran en esos consejos del Señor. Mire cómo dice más abajo. Y cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos para que les entreguen a la cosecha, pero los labradores agarraron a los siervos y a unos los golpearon y a otros los mataron y a otros más los apedrearon. En aquel tiempo les mandó unos profetas hijos de Dios, que se les mandó que se predicara la palabra de Dios, pero cuando se levantó el pueblo de Dios, los mataron, unos los decapitaron, uno que se llamó Juan y otro que lo apedrearon, otras personas más antes los mataron los profetas. En el mismo templo donde decían que era templo, allí mismo los degollaron los profetas. Por eso nosotros mismos debemos de cuidar la palabra del Señor en nuestras vidas espirituales, para que usted no eche mano a aquel enviado hijo de Dios que te viene a enseñar la palabra. Gloria al Señor. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén.
Aleluya, esta es una enseñanza muy profundo, bíblicamente enseñado aquí. No lo estoy sacando de mi mente, no lo estoy sacando de lo que yo estoy pensando, sino que le estoy enseñando la palabra de Dios para que usted entienda. ¿Sí me están entendiendo? Y cuando le llegó el tiempo y se la vendimia envió a sus siervos para que los entregue la cosecha. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon y a otros los mataron y a otros más los apedrearon. Y el dueño envió de nuevo a otro siervo más que los primeros, y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Hicieron lo mismo, los mataron. Los mataron y no les dejaron ver, no recibieron la palabra, los consejos, los que les venían dando, los que les venían enseñando. Hoy en día nosotros, nuestra familia mismo que está en su casa, usted les exhorta una palabra de Dios, pero no lo reciben. No lo reciben, no lo hacen la voluntad de Dios, sino que lo menosprecian, no lo practican. ¿Y qué es lo que le estoy diciendo ahora? Vamos a practicar la palabra de Dios. Hay que empezar a practicar. Hay que empezar a levantar nuestras manos. Hay que empezar a clamar. Hay que empezar a aplicar la palabra de Dios en tu vida y en mi vida para que Dios te bendiga y Dios te dé entendimiento y Dios te dé sabiduría. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí me está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Amén. Si tú no haces caso de esa enseñanza, entonces ¿cómo vas a escapar de esta perversa generación? Gloria al Señor Santo. Se está cortando esta, Bendito Dios. que siempre con esta lucha estamos, pero vamos a seguir así. Pero los labradores arrancaron a los siervos y a uno los golpearon y a otros los mataron y a otros más los apedrearon. El dueño envió de nuevo otros siervos más que los primeros y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Finalmente lo envió a su Hijo, que es Jesucristo, y se entregó en la cruz del Calvario, y también lo mataron. Pero Él resucitó al tercer día y está en la diestra del Padre, esperando que tú te arrepientes, que alabes, que le glorifiques para que Él te salve y estés en su presencia de Él. Es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Mas sin embargo, todo lo blasfeman contra Dios. Todo desobediencia, todas esas cosas malas están enviciados porque están ciegos, no tienen el Espíritu de Dios en sus corazones, en su mente. Hoy los hijos que tenemos se meten en la tecnología, en la televisión, en los teléfonos, haciendo cosas malas. Pero tú y yo tenemos la culpa. ¿Por qué los dejamos que hagan eso? Usted y yo tenemos que dar cuenta. Y están mirando pornografía ellos. Están mirando juegos que no deben de jugar, que son diabólicos, satánicos. Esas pornografías, ya déjanlo. No te va a servir nada. Te va a llevar al infierno mismo. No te dejes llevar por esa carne que se desponja, por esa carne, las emociones. No lo alimente de eso, deséchalo. Alimente los consejos buenos de Dios en tu vida, levantando las manos santas para que Dios te bendiga y Dios te guarde en todo tiempo y en cualquier peligro. Gloria al Señor. Aquí les está hablando más de 8 personas. Bendito Dios. Aquí nos está hablando, a mí me está hablando. Primeramente me habla a mí y después a ustedes.
¿Qué es lo que miran en sus teléfonos? ¿Qué mensajes? Enséñanme los mensajes, los textos, a ver qué es lo que hay ahí. ¿Sabes por qué no se atreve a enseñarme? Porque usted sabe bien lo que contiene ahí. ¿Sí me está entendiendo? Saben bien lo que está escrito ahí. Por eso no me quieren enseñar. Ustedes confiadamente deben de enseñarme para que yo me desengañe toda esa obra maligna. Pero aún ustedes, ¿sabes qué? Las cosas aún lo pueden borrar, pero hay alguien que lo mira todo, que es Dios, el Espíritu Santo de Dios. ¿Me vas a enseñar? Pues démelo. Yo te voy a decir cuáles son las cosas malas. ¿Sí me está entendiendo? Vamos a seguir leyendo. Gloria al Señor Santo. Finalmente se envió a su hijo. Decían, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el ¿qué? Heredero, vamos a matarlo y así los quedaremos con su herencia. Entonces los sacaron de la viña y lo mataron. Mire qué es lo que le hicieron con el mismo Hijo de Dios, que es Jesucristo, que lo mataron en la cruz del Calvario. Fíjense nada más lo que está pasando. Estas personas están hablando de los profetas en aquellos tiempos que los mataron, pero después envió a su Hijo, que es Jesucristo, y también lo mataron. Aleluya. ¿Sí me está entendiendo? Para que veas qué tan grande es el pecado y la maldad, que el enemigo los tiene cegado el mundo entero, absolutamente. Pero sabes que Dios es poderoso, porque no lo detuvo en la tumba. Él se levantó al tercer día y está en la diestra del Padre, esperando el arrepentimiento de cada uno de nosotros para poder entrar en su presencia, porque Él no quiere que todos se pierdan. No, Él quiere que todos se salven y lleguen al arrepentimiento. Gloria al Señor, aleluya. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Alguien me puede leer Isaías 5:1 al 5? Rápidamente. En voz alta, por favor. Rápido, porque esto es... ¿Isaías qué? Isaías 5:1 al 5. Escúchanlo eso. Por favor, rápidamente. Dice, Léalo en voz altía. ahora cantaré por mi amado, Oiga nada más. el cantar de mi amado a su viña. A su viña, quiere decir el cristiano. Es la viña. El Tenía pueblo de Dios. mi amado una viña en una ladera fértil. Más voz alta. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y Gloria a Dios. dio uvas silvestres. Dio uvas silvestres, pero las uvas originales plantó. ¿Pero por qué dio uvas silvestres? Porque el pecado se contaminaron en la viña, fueron silvestres. Quiere decir del monte. Ajá. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, En varones Jerusalén está de hablando. Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no había hecho en ella? Ujú. Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Ha dado uvas silvestres. ¿Por qué son silvestres? Pero cuando se siembra el consejo de la palabra de Dios, ¿por qué va a dar
¿Por qué va a dar pecado? ¿Por qué va a dar maldad? ¿Por qué va a dar que hagas cosas malas? Eso se llama silvestre del monte. Entonces, todas esas cosas, su actuación, sus palabras, el ejemplo, la palabra que tú piensas, esas cosas malas que no están conforme a la voluntad de Dios, ese se llama silvestre, ya no es de Dios, ese es del enemigo, que si estás bien contaminado, todo pensamiento, toda palabra mentira, toda palabra grosera, ese se llama silvestre de las tinieblas. Santo. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? Amén, amén. Ese es lo que debes de ver. Pero el consejo de Dios es el que aplica los mandamientos de Dios en su vida y empieza a practicar y empieza a caminar conforme a la voluntad de Dios. Esas son las uvas originales. Gloria a Dios. La planta original es el Señor Jesús. Dios mismo es el original. O es donde fluyen las bendiciones de Dios. Es el que hizo la tierra y todas las cosas que existen en este mundo. Nada de lo que existe aquí en este mundo, si no fuera hecho por el Señor Jesucristo. Amén. Él lo hizo todo. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será ahollada. Será hollada. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué los pisotean el pueblo de Dios hoy? Les traen tantas ganas y los quieren desaparecer. El pueblo de Dios, porque sí existe todavía un pueblo que se mantiene alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús en Israel. Por eso, pero hoy en día los quieren desaparecer todo, pero son los hijos de las tinieblas, el hijo del diablo, todo eso que se postran y que se dejan llevar por cosas malas. Por eso está existiendo esas cosas, esas riñas. El 38, pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el que, es el heredero, vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia. Y entonces los sacaron de la viña y lo mataron, y así que cuando el señor de la viña venga, ¿qué hará con ellos, con esos labradores? 41 dice así: él respondiendo destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña y a otros labradores le entreguen el fruto a su tiempo. Mire nada más lo que está diciendo la palabra del Señor. Usted tiene que captar bien esto, tiene que entender bien completamente cómo está enseñando. Le respondieron, destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen en el fruto a su tiempo. Aleluya. Mire, aquí lo que contiene una cosa tan preciosa. Dice que el Señor entregará a otras personas que lo sepan labrar, que lo sepan cuidar. En ese tiempo, hace más de 2000 años que Jesucristo vino y se entregó en la cruz del Calvario. Desde ese tiempo, el pueblo gentil, el pueblo que no era pueblo, se les dio esa viña. Y entonces yo y usted somos esas personas, pero tenemos que cuidar la viña del Señor, el poder y los consejos, la palabra de Dios tenemos que atesorar en nuestros corazones. Porque si no, vamos a actuar en lo mismo lo que pasó el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios se les negó, ya no se les va a dar, sino que se les dio a los gentiles, a los que ni conocían, a los que eran naturalmente silvestres, pecadores.
Pero a eso nosotros somos. Mire cómo dice, escúchame bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Y le respondieron, destruirá sin misericordia a esos malvados, a los que negaron, a los que lo mataron al Señor Jesucristo. Esa lo destruirá a todos. Y arrendará a su viña y a otros labradores, ese soy yo, ese eres tú, ese era usted que se convirtió a Cristo Jesús, que se entregó a Cristo Jesús. Tú eres esa persona y esa viña se te dio a ti para que lo atesores y lo enseñes y lo compartas con su familia, sobre todo haciendo la voluntad del Señor. Sin misericordia a sus malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon a los constructores ha venido a ser la piedra angular. De esto la ha hecho el Señor. Y a nuestros ojos es una maravilla. Gloria a Dios. Mire nada más. En la piedra que desecharon, esa piedra era el Señor Jesucristo. Pero vino sirviendo como el ángulo del templo, del templo que está. Eso es, pero esto es un ejemplo. El templo eres tú y yo cuando nosotros nos entregamos completamente a Cristo Jesús. Pero esa piedra es Cristo Jesús. Entonces se manifiesta en ti cuando usted está fundado en la palabra de Dios. Está fortalecido por el Espíritu Santo de Dios. Y el templo eres tú. Y el que te fortalece es el Señor Jesucristo, que es la piedra preciosa. Gloria a Dios. Que aquellos edificadores lo desecharon en el tiempo que se les vino predicando y enseñando mismo el Señor Jesucristo en Jerusalén, en los hijos de Dios, aquella gente. Pero como ya lo habían matado los profetas, los predicadores, los que venían enseñando la palabra de Dios, los descapitaron a todos y aún al mismo Hijo de Dios lo mataron. Pero como él no lo pudo detener el enemigo, él se levantó al tercer día y está en la diestra del Padre, esperando el fruto bueno de ti y de mí. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¡Aleluya! ¡Qué poder de la palabra del Señor! Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon a los constructores ha venido a ser la piedra angular, y esto lo ha hecho el Señor a nuestros ojos es una maravilla. 43. Por lo tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes. ¿Para qué? Para dárselos a gente que produzcan los frutos que debe dar. Esos frutos son el alabar, son el glorificar, son el obedecer la palabra de Dios. Esos son los frutos buenos de Dios. Por el Señor. Pero no vas a decir que esos chiles que tú sembraste, o que esos tomates que tú sembraste, no estamos hablando eso. Estamos hablando del fruto de alabanza, del fruto digno de arrepentimiento, del fruto de sinceridad, del fruto de la palabra de Dios, del fruto que prediques, que enseñes la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí me están entendiendo? Ese es las que se llama frutos buenos. Aleluya.
Por eso usted debe de conocer y debe de reconocer de lo que yo estoy hablando, de lo que yo estoy enseñando, porque yo nunca voy a hablar cosas mentiras, cosas que no edifican, cosas que destruyen, sino que yo voy a enseñar algo que edifica, que restaura, que te da vida y vida en abundancia. ¿Por qué voy a enseñar algo, una mentira que no sirve para nada? ¿Sí me están entendiendo? Usted debe de conocerme. Usted debe de saber quién soy yo. ¿Sí me están entendiendo? Dice la palabra de Dios que es por nuestros frutos me conocerán. Entonces, ¿qué fruto sale de mi boca? Las enseñanzas de Dios, las enseñanzas, los buenos ejemplos. Ese es lo que debemos de echar mano. Esos son los que debemos de aplicar en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder conducirnos unos a los otros. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Pero si yo hablo de otras cosas, usted le va a dar like, le va a compartir con otros payasadas, pues mentira de al diablo diabólico de las tinieblas. Eso sí, usted se agrada, usted sí lo comparte en todas partes, pero los consejos buenos te avergüenzan porque usted está ciego. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Ese es lo que debemos de compartir con cada uno de los hermanos, con cada uno de los amigos, con cada uno en todo el mundo entero. Ese es lo que debemos de compartir. ¿Sí me están entendiendo? Gloria al Señor. Por lo tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselos a gentes que produzcan los frutos que debe dar. Si tú y yo no alabamos, si no glorificamos esos frutos que se nos dio, se le va a quitar y se les va a dar a otra persona. Usted y yo tenemos grandes problemas si pasa estas cosas. Por eso debe de atesorar la palabra de Dios en su vida. Empiece a compartir con sus compañeros, con sus amigos, con los amigos del trabajo, con todo eso, los consejos buenos de Dios. Para que no sea quitado esos frutos que se te le está dando. Gloria al Señor. ¿Sí me está entendiendo? ¿Alguien me puede leer Salmos 118, 22? Por favor, rápidamente, porque ya quiero terminar esto. 18. Gloria a Dios. ¿Salmo 118 qué? 22 al 23. Dice, la piedra que desecharon los edificadores. Mire nada para más, delito otra hacer vez. Cabeza del ángulo. Él es el maestro, Él es la cabeza del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Qué más? De parte de Jehová es esto. De parte de Dios es esto. Y es cosa maravillosa. Es cosa maravillosa. A nuestros ojos. A nuestros ojos. Pero que si no tenemos los ojos espirituales, no podemos ver ese camino, no podemos ver a Dios. Sino que usted se avergüenza y se aparta. Y cuando te agradan las otras cosas, los bailes, los juegos malos, los entendos, todas esas peleas, todas esas discusiones, toda envidia, todo homicidio, eso sí, te agrada porque usted sigue ciego, usted sigue en las tinieblas. Por eso. ¿Sí me están entendiendo? ¡Aleluya! Bendito Cordero del Señor. El que caiga sobre esta piedra. Por lo tanto les digo que el reino de Dios se será quitado a ustedes para dárselo a gentes que produzcan el fruto que debe dar. El que caiga sobre esta piedra será quebrantada y aquel sobre quien de ella caiga,
quedará desmenuzado. Todo aquel que se levanta contra Dios, la piedra ese va a caer sobre él. Y por eso la nación del mundo entero no prospera, no. Porque están en rebeldía, aunque hagan guerras, aunque hagan lo que hagan. Pero ¿sabes qué? Con Dios no se puede, con Dios no se puede, nunca van a poder, porque es el que tiene la última palabra, es el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe aquí en esta tierra, Él hizo de sus manos. ¿Y quién puede contra Él? Nadie absolutamente. Muchos van a decir, ¿sabes qué? Nuestras casas nos vamos a hacer en la luna. Nuestras casas nos vamos a hacer en tal parte. Porque cuando viene la destrucción, nosotros nos vamos para allá. No, pero de allí serán derribados todos. Todos los barcos, todos los aviones, todas esas cosas que existen en el aire, todo se va a derribar, será consumido aquí en la tierra. Es por eso que nosotros tenemos que caminar conforme la voluntad de Dios para poder escapar de esta perversa generación. Amén. Cada día se va a aumentar las cosas malas de esta tierra por causa del pecado y la maldad, por causa de la desobediencia, por causa de todo blasfemo que existe en este mundo. Amén. Todo eso se va a estar aumentando, vas a ver. No sabemos si vamos a estar 2030 o no sabemos si vamos a llegar o no. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso usted y yo tenemos que estar preparados para ir a reinar con nuestro Señor Jesucristo. En la presencia de Él todo es plenitud, todo es gozo, el lloro y toda la enfermedad ya no va a existir porque allí no entra cosa mala. Gloria al Señor. Dice que las calles de oro, mar de cristal, usted va a andar, usted va a estar con las alabanzas en la presencia del Señor. Pero tú y yo tenemos que hacer dignos de arrepentimiento para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Amén. Nadie dice gloria a Dios. Aleluya. 45. Y cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Hoy se anuncia una persona que se llama el sacerdote toro. No, absolutamente. Ese está torcido absolutamente. La palabra lo tuerce, no lo enseña completamente como debe de ser. Ese toro es pura mentira. Es satánico eso. ¿Por qué? ¿Por qué nada más está quitando unas palabras y no les enseña a aquella pobre gente que se están echando a perder por causa de esa persona? Pero ellos tienen la culpa. ¿Por qué lo persiguen? ¿Por qué lo siguen? Deben de enseñarse conforme la voluntad de Dios, conforme la palabra. Y entonces sí, le van a agradar al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso nosotros debemos de estar establecidos. Tenemos que tener un fundamento que es la palabra de Dios. Porque si usted y yo no tenemos fundamento, mejor cállese la boca. Con el fundamento de la palabra del Señor, nosotros tenemos ese fundamento que nos guía a toda verdad y nos lleva al camino bueno. Gloria al Señor. Ese es lo que debes de enseñarse. Yo no voy a hacer caso a otra gente, yo voy a hacer caso a la palabra del Señor, escrita en la Biblia. Tengo que escudriñar conforme me enseña el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Eso es lo que debemos de hacer. Aleluya, gloria a No Dios. vamos a seguir a hombres pecadores de maldad, así, hacedores de todo maldad en este mundo. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén, santo. Hasta el mero nombre tiene mal absolutamente. ¿Cómo se va a llamar a un hijo de Dios? El Padre Toro.
Qué diabólico más ese nombre. No, deben de abrir sus ojos. Escudriñen, estudien la palabra del Señor. Pídenle a Dios para que les dé sabiduría y entendimiento para poder alabar al que da vida eterna y vida en abundancia. Eso es lo que debemos de hacer. Y cuando los principales sacerdotes, los fariseos, y oyeron y cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Entonces quisieron aprehenderle a Jesús, pero tuvieron miedo porque la gente los consideraba unos profetas. Mire nada más. El enemigo te va a tener miedo, porque cuando tú tienes establecimiento, cuando tú tienes fundamento del Señor, Él mismo te va a guiar a toda verdad. Usted no tiene que tener miedo a nadie absolutamente. Si la misma muerte viene a tu vida, pues que venga, pues nada más agárrate de la palabra del Señor, absolutamente. ¿Por qué nosotros vamos a tener miedo? Nada puede hacer ese. La carne lo pueden matar, pero más el espíritu no lo pueden hacer nada absolutamente. Amén, santo. ¿Sí me está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Por eso nosotros debemos de glorificar al nombre del Señor siempre, continuamente, en todo tiempo. Hay de aquel que es rebelde, pues que se quede rebelde. Y hay de aquel que quiere la vida porque empiece a arrepentirse y empiece a hacer las cosas buenas de Dios en su vida. Eso es lo que debemos de hacer. Y este era lo que yo quería compartir y estoy enseñando a mi familia. Y hay de aquel que critique lo que diga, ese será con el Señor. Gloria a Dios. Nosotros estamos enseñando aquí nuestra familia, pero también como hay tanta tribulación en este mundo entero, por eso lo pasamos por este medio para que usted y yo aprendamos, para que la gente que tiene hambre y sed de justicia y sed de Dios, entonces venga al conocimiento de Dios por medio de estas enseñanzas que estamos enseñando en nuestros hogares. Porque la enseñanza empieza primeramente de su casa y luego ya empieza más allá afuera para los que tienen hambre y sed de justicia. Eso es lo que debemos de hacer. Por eso el Señor siempre habla con la verdad y Él le va a agradar todas las cosas buenas de Dios. En este mundo te damos gracias, Cristo. Bueno, este era lo que yo quería compartir y Dios me los bendiga en todo tiempo. Dígale al Señor que te dé entendimiento, que te dé sabiduría para que tengas esa sabiduría y entendimiento y todas las cosas que vienen para morirse en su vida espiritual. Pídale al Señor que no los borre, que no borre tu nombre del libro de la vida. Y cada uno de nosotros estemos escritos en el libro de la vida. Oremos, por favor. Padre bendito, en este momento te damos gracias, Cristo de la gloria. Levanto mis manos. Yo he compartido, he enseñado a mi familia, a mis hijos. Aquí estamos presentes para que ellos se enseñen, para que ellos caminen por el camino bueno, para que no anden por las tinieblas, para que no anden hablando cosas que no convienen, cosas que no son buenas, para que sepan entender, para que sepan ver más allá de lo que no se puede ver. Por eso les estamos enseñando esta palabra, para que Él sea la guía de ellos el día de mañana. Si nosotros nos morimos y nosotros nos vamos más temprano, no sé, por eso el día de mañana ellos alaben y enseñan a su familia. Ese es el propósito que estamos haciendo. Que Dios me los bendiga siempre
Y ven a Cristo lo más pronto posible. La enseñanza de Dios están muy profundos, están muy eficaces. Esa es vida y vida en abundancia en tu vida. Pero hay que recibir esa palabra. Cada uno de nosotros, te damos gracias, Cristo de la gloria. Saludo a aquellos que están mirando en el nombre del Señor Jesús. Vengan cada día más, preséntense al Señor Jesús. No se presenten a mí, preséntense al Creador, el que da la vida, el que hace la vida y el que puede deshacer todas las cosas. Oh, Dios mío, te damos gracias. Saludos a mi familia allá en Texas, en todos diferentes lugares, en toda la nación del mundo entero, en otros lugares, en México. Mi papá y mamá, guarda que me los guarde en el nombre de Jesús. Cada día más, porque ellos ya están preparados para el reino del Señor. Y que se preparen cada día más en el nombre de Jesús. Te glorificamos. Te damos gracias, Cristo de la gloria. Esta enseñanza que sea aplicada en mi vida primeramente y en mi familia. Te damos gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Cristo de la gloria. Amén y amén. Saludos. Dios me los bendiga. Mine was top, don't eat mine. Mine was top. I like chicken. I'm gonna stop getting my stuff. I have to. I don't care.